bonitas. Nos gustan las historias bonitas porque nos hacen pensar en aquello que anhelamos. Un mundo ideal, un mundo donde no hay enfermedad, donde no hay problemas, donde hay el amor ideal, donde todo parece hermoso. Y por eso nos gusta tanto esas historias cuando vamos al cine o cuando nos cuentan alguna de ellas y nos parece algo muy bonito. Sin embargo, cuando volvemos a la cotidianidad, lo vemos tan solo como si fueran bonitos deseos y nada más. Como buenos anhelos, pero que no pasan de ahí y nos toca nuevamente enfrentar la realidad de la vida, la lucha. Y muchos quisieran día tras día de alguna forma escapar de la realidad. Sin embargo, cuando mencionamos Navidad, estamos contando una historia muy bonita, pero es más que un simple deseo. Aunque a veces la gente cuenta Navidad y vive Navidad simplemente como si fuera un bonito deseo, pero que no tiene que ver con la realidad. Pero no es así, sí tiene que ver con la realidad. El problema es la forma en que la vemos y que muchas veces no hemos entendido lo que es una Navidad y qué significa realmente para nuestras vidas. La Navidad es mucho más allá que las luces, es mucho más allá de que el bullicio y todo eso. La Navidad es la celebración de una promesa cumplida y el anhelo de que Dios siga cumpliendo sus promesas. Esa es la Navidad y a mí me gusta, parte de la Navidad me gusta, pero a veces veo cosas que nada tienen que ver con Navidad. No sé qué tiene que ver con Navidad Walt Disney, no sé qué tiene que ver con Navidad, una cantidad de cosas que se hacen en pro de celebrar. Pero me gustaría tener una bonita Navidad, celebrar una Navidad distinta. Y entonces recuerdo que cuando era joven, mi iglesia tenía muchas actividades cristianas en medio de la Navidad. Y habían vigilias y habían ayunos, pero la motivación no era celebrar Navidad, sino evitar que nos descarriáramos. Y con el tiempo me he dado cuenta que no soy más tentado en diciembre que en otra época del año. Que en cualquier época del año puedo ser tentado fuertemente. Pero también quisiera celebrar algo bien bonito, celebrar a Cristo, y a veces no puedo, aunque quisiera, porque tal vez la gente con que comparto no tiene el mismo sentir mío. La gente se reúne en familia, la gente da regalos, y igual que usted, yo también participo y comparto con mi familia, y a veces celebro la Navidad como ellos la quisieran celebrar, porque busco respetarlos y de una forma sana, pero todo gira en torno a esa parte familiar que es muy hermosa, pero poco se celebra a Cristo. Poco se celebra. Quisiera una Navidad donde pudiera tener a hermanos, a hermanas y entonar cánticos de adoración, de exaltación, y poder celebrar el mayor de los regalos que se nos ha dado, y poder celebrar la cantidad de promesas que Dios ha cumplido en mi vida y todas aquellas promesas que Él me ha dado y que espero verlas pronto. Es la forma en que quisiera celebrar la Navidad, ver las promesas, celebrar las promesas que Dios me ha dado y celebrar el anhelo de aquellas que todavía esperamos y poder anunciar esas promesas a otros. Cuando Miqueas escribe esta porción, se dirige tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Judá. El pueblo de Dios se había dividido en dos pueblos, Israel y Judá. Pero esta gente no sabía nada acerca del concepto de Navidad, esta gente no celebraba Navidad, nada de eso, no se les pasaba por la cabeza. Pero lo que sí tenía este pueblo, igual que lo tenemos nosotros, era un pueblo que luchaba con angustias, con luchas, y que en medio de sus angustias y sus luchas tenía también promesas.
Porque cuando es algo que llama la atención en la Escritura, porque la Escritura es una combinación de juicio y de promesas. Por un lado, cuando usted ve a los profetas constantemente están reprendiendo al pueblo: vuélvasen a mí, ¡ay! Y empieza a advertirles acerca de juicios. Pero por otra parte está dándoles promesas. Es como una combinación de ambas cosas, y el profeta está trayendo palabras de juicio sobre el pueblo de Israel y sobre Judá, porque este pueblo que debería de representar a Dios se ha vuelto un pueblo rebelde, idólatra e injusto. Un pueblo que debería ser diferente terminó siendo parecido a los demás pueblos, porque en vez de querer ser el pueblo de Dios, quería parecerse a los pueblos que en aquel tiempo eran admirados por otros. Como muchas veces podemos sentirnos nosotros tentados, que a veces no estamos pensando en ser el pueblo de Dios, sino qué bueno ser como fulanito, peranito, sutanito, una cantidad de modelos que no tienen que ver nada con Dios: el artista de moda, el hombre importante, el hombre adinerado, el famoso, que nada tienen que ver con Dios, pero parece que anheláramos más ser como ellos que ser aquellos hombres, mujeres que Dios quiere que seamos. Y esta gente había perdido su identidad, y Miqueas los denuncia porque el liderazgo, cuando se encuentra la palabra en la Biblia, allí en el Antiguo Testamento, los pastores, no está hablando de pastores, muchas veces no está hablando de pastores de ovejas como tal, ni de pastores como usted los conoce hoy en día, que están al frente de una iglesia, sino que eran los gobernantes del país, los líderes. Esos eran los pastores cuando se ve en el Antiguo Testamento. Y Miqueas reprende a los pastores y a los ricos y a la gente importante que maneja el país, porque están cometiendo injusticias y están poniendo a sufrir al pueblo, y están haciendo que el pueblo se aparte de Dios, y están exponiendo al pueblo a que sus enemigos los invadan. Ese es el juicio. Y aparecen unas palabras muy llamativas de la Biblia, y son los ay. Miqueas dice en 2:1: ay de los que solo piensan en el mal, y aún acostados hacen planes malvados, en cuanto amanece los llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Y esos ay recuerdan varios ay que aparecen en la Biblia. En la Biblia aparece, por ejemplo, en Isaías, llama la atención para estos tiempos: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ay de los valientes para beber vino y de los valentones que mezclan bebidas embriagantes. El propio Jesús habla de ay. Y Jesús habla acerca de ay por pueblos. Le dice a los fariseos: ay ustedes, escribas y fariseos. Jesús habla acerca del ay por el mundo, por causa de los tropiezos. Jesús le dice ay a los ricos, pero específicamente aquellos que se sienten ricos y por lo cual sienten que no tienen necesidad de Dios. Hay unos ay igualmente en Apocalipsis. Usted ve ay allí en Apocalipsis porque hay juicio. Los hay son juicios, y el libro está hablando de juicios sobre Israel, porque serán entregados a los enemigos, serán entregados a un pueblo. Los israelitas serán entregados a un pueblo llamado los asirios, y los judíos, los de Judá, serán llevados cautivos por un pueblo llamado Babilonia. Porque Dios trae juicios. Y Dios trae juicios en esta tierra, pero también un juicio final. Hay juicios que son manifiestos en estos tiempos, y otros juicios que solo serán manifiestos al final. Cuando anunciamos el Evangelio es ¿qué? Buenas noticias. Pero al fin y al cabo también el Evangelio incomoda. Porque el Evangelio trae buenas noticias para todo aquel que quiere reconciliarse con Dios, pero trae ay
para aquel que no ama a Dios. Y por eso es que el Evangelio incomoda. Usted no tiene problema en hablar de Dios, porque cada uno busca amoldear un Dios a su gusto. Pero cuando usted habla del Evangelio como tal, incomoda porque le hace recordar a la gente que llegará un día en que cada persona tendrá que presentarse delante de Dios y ser juzgada por Dios. Entonces el Evangelio es olor, Pablo lo dice, el Evangelio es olor de muerte para aquellos que no creen, para aquellos que aman este mundo y no aman a Dios, no quieren saber de Dios. Pero el Evangelio es olor de vida para todo aquel que se siente perdido y quiere volver al Señor. Entonces, hay en medio de todo esto esa combinación de bendición y promesas de vida, promesas de esperanza. Y esta gente, Dios les está dando en medio de todo eso, les está dando una promesa, porque Dios siempre ha tenido algo, que usted ha escuchado esta palabra en nuestro contexto, y es la palabra remanente. Remanente es un grupo de personas, en medio de mucha gente, un grupo pequeño de personas que permanecen fieles al Señor. Y el Señor siempre ha tenido personas fieles. En algún momento el profeta Elías, la situación del pueblo de Israel estaba tan delicada, el pueblo estaba tan degenerado, que Elías llegó a pensar que él era el único que quedaba. Yo soy el único que sigo creyendo en el Dios vivo y verdadero. Pero el Señor le tuvo que decir: no, Elías, usted no es el único, que no ha visto a los otros de otra cosa, pero he guardado a unos tantos para mí. Y en todo tiempo Dios ha guardado un grupo que está esperando a la expectativa de las promesas de Dios. Un grupo que le ha tocado sufrir por el pecado de sus gobernantes, por el pecado de sus líderes, por el pecado de sus hermanos. Y posiblemente, tal vez por su propio pecado. Pero hay un anhelo de volverse al Señor. Y ellos están sufriendo, y este remanente está siendo, va a ser llevado cautivo a otro pueblo. Cuando esa palabra es muy importante, porque la cantamos en la iglesia, cuando el pueblo hiciera volver la cautividad, y a veces no entendemos el concepto de cautividad. Cautividad es que el enemigo toma a este pueblo y lo somete y lo lleva a vivir fuera de su tierra, fuera de sus costumbres, fuera de su Dios, a otra tierra. Los judíos fueron cautivos en Babilonia. Muchos de los textos de la Escritura son textos escritos cuando los judíos vivían en Babilonia. Eso es un cautivo. Sin embargo, ese pueblo anhelaba las promesas, y había una promesa grande que ellos tenían cuando ellos se habían acostumbrado a tener reyes que no vivían conforme al propósito de Dios. Y sabían que había una promesa, que Dios levantaría un gobernador que gobernaría con el poder de Dios. Un gobernador que traería paz, un gobernador que traería justicia. Y anhelaba al Señor, pero ¿cuándo? Mira, el tiempo pasa, mira cómo vivimos, Señor, tus promesas. Y las promesas aparecen aquí y aparece allá, y un profeta habla de las promesas y el otro las confirma. Señor, pero ¿cuándo vendrán las promesas? Y esta gente vivía de promesas. Y a veces se da palabra como que no gusta. Usted vive de promesas. Pero una cosa es vivir de promesa de los hombres, y otra cosa es vivir de las promesas de Dios. Vivir de las promesas de los hombres es muy riesgoso. Y ustedes lo han visto en las promesas de los gobernantes. Pero vivir de las promesas de Dios da seguridad.
Ellos anhelaban ver cumplir las promesas del Señor. Y en Hebreos 11:3, hablando de los héroes de la fe, hablando de esa generación pasada, habla de ellos, de que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Las conocieron a lo lejos, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y cuando uno lee esto en hebreo, produce, no sé si a usted le ocurre, pero cuando yo lo leía me producía cierta desilusión. Porque, ¿cómo así que vivieron por la fe, pero murieron sin recibir las promesas? Y uno, Señor, ¿qué pasó ahí? Pero la respuesta es muy sencilla. Nosotros cuando pensamos en promesas, estamos pensando en promesas de corto alcance, en promesas inmediatas, promesas para la vida del momento, promesas como vas a tener un excelente trabajo, tu familia va a ser una bendición, y promesas de esta vida, vas a tener esto, vas a tener aquello otro, vas a ser muy sano, promesas como esas. Pero las promesas de Dios son de largo alcance. Las promesas de Dios van mucho más allá de una generación, porque las promesas de Dios tienen que ver con la humanidad entera. Y han pasado, y son tiempos, porque ¿cuán efímeros somos nosotros? Tal vez pensamos que hemos vivido muchos años, pero nuestra vida es tan cortica. Así llegue usted a los 100 o más. Nuestra vida, cuando usted la compara con la línea del tiempo, es tan corta. Y aún así nos aferramos a promesas de corto plazo que no trascienden sobre el tiempo. Pero las promesas de Dios van mucho más allá, que trascienden nuestro tiempo, van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Generación tras generación, esperando ver la manifestación de Dios. Y ahí están ellos. Dice que Dios los entregó a sus enemigos. Los entregó porque ellos no quisieron seguir a Dios. Entonces una forma en que Dios trae juicio es: ¿usted quiere vivir de esa manera? Yo lo dejo. ¿Usted quiere vivir en el pecado? Yo lo dejo. Y dice que Dios se entrega. ¿Y por qué entrega a Dios? Porque no quieres vivir según mi dirección. Entonces, como tú quieres vivir de esa manera, vive de esa manera, pero sufrirás las consecuencias de vivir ese estilo de vida. Y ellos fueron cautivos. Sin embargo, estaba esa promesa. Miqueas 4:6: en aquel día afirmará el Señor: reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. Y el Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Jesús lo anuncia con mayor claridad. Jesús lo anuncia y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el favor del Señor. Las luchas que ellos tenían eran literal. Ellos tenían luchas con ejércitos, eran llevados, les tocó sufrir en gran manera. Hay generaciones que les ha tocado sufrir en gran manera. Déjeme decirle que por muy mal que a usted le haya ido, me atrevo a decir, usted es de las generaciones más bendecidas que ha estado en esta tierra. Pero tal vez usted no tengamos esos momentos de crisis como ellos, pero de igual manera, cuando el Señor está hablando de cautividad, cuando Jesús proclama estas palabras, el pueblo ya no era cautivo por los babilonios, el pueblo había vuelto a vivir en Israel, pero Jesús está hablando de libertad a los cautivos, y es por lo que detrás de un enemigo, detrás de la adversidad que nosotros podemos ver,
siempre hay un poder mayor. Los judíos veían a los asirios, los judíos veían a los babilonios, pero no lograban ver un poder mayor que estaba detrás, que movía esos poderes. Los judíos veían a los romanos, pero no lograban ver un poder mayor, que es el poder que esclaviza a los hombres. Y Jesús lo dice claro, porque Jesús cumple la promesa: y serán cautivos hasta que la que ha de dar a luz dé a luz. Y allí es la promesa cumplida en Cristo Jesús, porque Jesús es el que viene a traer libertad de la cautividad, de las tinieblas, de la cautividad del pecado, de la cautividad de la maldad. Es Jesús el que viene a traer la respuesta que necesitaba el ser humano. El problema comenzó al principio, cuando el hombre se apartó de Dios y fue entregado al poder de las tinieblas. Tal vez algunos no logran percibir su condición, su situación, porque viven una vida cómoda, porque disfrutan de este mundo, disfrutan de esta vida, pero sin Dios. Pero hay muchas personas que en ese momento, Padre, están trasnochadas, y a pesar del efecto del alcohol, tienen angustia en su corazón. Anhelan algo diferente. Usted ve la gente anhelando algo diferente, buscando respuestas en una droga, buscando respuestas en un placer, buscando respuestas en un ídolo, buscando respuestas en tantas cosas para sentir libertad y paz en su corazón, porque hay cautividad. Y cuando Dios hace la promesa, dice: pero vendrá un gobernador con el poder de Dios, con la gloria de Dios. Y Jesús cumple allí leyendo, Jesús se levanta leyendo el rollo del libro de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar los cautivos y vista a los ciegos. Empieza a manifestarse la promesa de Dios. Muchos no vieron la promesa, pero llega el momento de la promesa. Y entonces aparece un hombre llamado Simeón, un anciano, al que el Espíritu de Dios le había dicho: Simeón, no vas a morir hasta que veas al Cristo. Y dice que el Espíritu de Dios lo movió al templo cuando estaban presentando a Jesús, el niño. Y Simeón, guiado por el Espíritu Santo, pudo reconocer al Salvador en ese niño y pudo decirle al Señor: Señor, ya puedes hacer que tu siervo muera en paz, porque ha visto al Salvador. Y así como Simeón, y a diferencia de esas generaciones que vivieron de las promesas sin verlas, usted y yo hemos podido disfrutar de las promesas de Dios. A veces la gente ve el Evangelio como algo sugestivo, algo de buenos deseos. Sí, yo sé que Cristo murió por mí. Sí, yo sé que sí, que me tengo que arrepentir. Sí, yo sé, sí, el Señor es muy lindo, cantemos una canción. Y hablamos de una cantidad de lenguaje y todo, sí, muy bonito. Pero déjeme decirle que solo el que cree y se arrepiente conoce el poder transformador de Dios. Que solo aquel que pone su fe en Jesús, que confiesa y se aparta de sus pecados, conoce el poder del Evangelio para transformar vidas. No hay nada como el Evangelio, y donde vemos la realidad del poder de Dios. Es ahí donde vemos, no hay nada como el Evangelio que transforme las vidas, que restaure, que sane. En una ocasión, un hombre llega allí donde yo trabajaba en una librería, y el hombre empieza a pedirme unos libros y luego saca de su billetera y me muestra la foto de una mujer y me dice: este era yo, pero Jesús me transformó.
eso hoy en día nosotros disfrutamos del poder, de los beneficios, de las promesas de Dios, de las promesas que muchos anhelaban. Dice en la Escritura, Jesús lo dice, que los profetas anhelaban ver el día del Hijo de Dios y no lo pudieron ver. Nosotros no estuvimos allí, no lo vimos con nuestros propios ojos, pero en el día de hoy disfrutamos de sus beneficios. Disfrutamos de lo que es tener un buen pastor. Usted puede quejarse de fulano, de perano, porque al fin y al cabo no dejamos de ser hombres. Pero usted tiene el mejor de los pastores. Cuando proclamamos ese Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Está hablando de Dios mismo pastoreándolo. Y eso es lo que ocurrió en Cristo. Dios mismo haciéndose hombre, porque solamente un hombre como Él podía rescatarnos y representarnos delante del Padre. Solo un hombre como Él podía guardar la ley y poder vencer el poder de la muerte, del pecado, de la maldad, para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Y por eso es que Él tiene el poder para transformar. Y por eso es que podemos seguir disfrutando nuestras promesas. No se trata de que tan fuerte seas tú. Ya no podemos decir, algunos dicen, es que yo soy muy débil. Claro, yo también. Si no lo fuera, no hubiera necesitado un Salvador. Necesito un Salvador precisamente por eso, porque estoy lleno de debilidades, porque estoy lleno de impotencia, porque humanamente no pude salvarme a mí mismo. Por eso necesito un Salvador. Y cuando yo entiendo eso, dejo de mirarme a mí mismo para mirarlo a Él y decirle, Señor, salva. Tú eres mi Señor. Y es ahí donde se empieza a ver los beneficios de Dios, el Dios vivo en su vida. El Dios vivo que tiene el poder para ayudarte a vivir en contra de la corriente. Cuando el mundo te dice las cosas son así, tú dices, no, así no son. Mi Dios dice lo contrario y Él está conmigo y puedo nadar contra la corriente y puedo nadar en contra de lo que se levanta, porque Él ha traído paz a mi vida. ¿Y sabe por qué ha traído paz? Porque la gente piensa que cuando no hay guerra, cuando no hay conflictos, están en paz. Que nos debemos de portar como una especie de ositos cariñositos, entonces habrá paz. Nunca va a haber paz en este mundo hasta que los hombres no se reconcilien con Dios. Nunca vas a tener paz en tu corazón hasta que no te reconcilies con el Señor. La paz en el Señor no significa ausencia de conflicto, porque vamos a estar con conflicto, porque estamos en un mundo adverso. Pero si estás en paz con tu Creador, tienes la victoria, lo tienes todo. Y estás disfrutando de las promesas que otros no pudieron ver, pero tú en el día de hoy. Y entonces celebramos eso, celebramos las promesas, no las olvide nunca. A veces empezamos a marchar domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, y se acumula el tiempo y nos volvemos ya tan religiosos que simplemente las ideas se han vuelto en ideas bonitas, en ideas hermosas, pero que no tienen aplicación en la vida real. No es así el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. El poder de Dios te ayuda a vivir en cada área de tu vida. En esos días hablaba con alguien que estimo de mi familia y yo le decía, ¿cómo está tu vida devocional? Y ella me decía, sí, yo oro y leo la Biblia. Sí, oras y lees la Biblia, pero lee la Biblia como una obligación. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que bajaste esas ideas y las bajaste a tu corazón y dijiste, es verdad, Señor, es tu palabra, me aferro a tu palabra,
Aunque mis emociones, aunque las circunstancias, aunque el mundo grite, las propias tinieblas digan lo contrario, yo me aferro a tu palabra, porque tu palabra es pan de vida y me muestra que tus promesas son reales, que tu espíritu es real, que tú cumples tus promesas, que tú eres real. Y necesitamos volver otra vez a celebrar las promesas de Dios. Porque aunque hemos celebrado parte de las promesas de Dios y las hemos disfrutado, todavía faltan promesas. La diferencia de nosotros con aquella gente a las que se les escribieron esas promesas es que ellos no pudieron ver el cumplimiento de la venida de ese Mesías, y nosotros sí. Pero igual que ellos, seguimos esperando otras promesas. Seguimos anhelando otras promesas de parte de Dios. Miqueas 4:1 hay unas palabras hermosas. Dice: en los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas, elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos, administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en azadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Amén. Yo tengo anhelos en esta vida. Yo deseo ver a mi familia bendecida. Yo deseo ver a mi familia próspera. Y no sé cómo se darán las cosas. Sé que debo de ser fiel a Dios y Dios me respaldará. Pero el anhelo de nosotros como creyentes va más allá. El anhelo de nosotros los creyentes es cielos nuevos y tierra nueva. El anhelo de nosotros como creyentes: Señor, algún día tú destruirás al último de nuestros enemigos, a la muerte. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor. Tú, Dios mío, limpiarás a la tierra de maldad y justicia. Tú, Dios mío, encerrarás a nuestros enemigos, Señor. Tú, Señor, traerás sanidad. Y mi anhelo es: Señor, yo quiero verte, Jesús. Yo no sé si ese sea su anhelo, pero dice la Escritura, no lo digo yo, que si su anhelo solamente gira en cosas de esta vida, usted es una persona desdichada. Si como cristiano sus anhelos solamente giran en esta tierra, usted es una persona desdichada. Lo dice la Escritura. Porque si Jesucristo resucitó, nuestros anhelos, nuestras promesas van más allá de esta vida. Sea que veamos su llegada o sea que no la veamos porque partamos antes, las promesas son para ti. Tienes que aprender a caminar conforme a las promesas. Tienes que aferrarte a lo que Dios ha dicho, a la esperanza, porque Dios ha dado garantía de que Él cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para mentir. Si hay alguien fiel, es el Señor, que te dice las cosas claramente. Él no te niega los sufrimientos. Él no te niega que vas a tener luchas. Él no te niega que vas a tener adversidad. Pero promete que estará contigo todos los días. Y si tú has caminado ya varios tiempos con el Señor, te darás cuenta que así es. En las inundaciones y a través del fuego, el Señor está allí.
Así que no te desanimes. Así que no te dejes distraer. Celebra a Cristo. Celebra sus promesas. Cuando estés allí en tu familia y entonces tú les preguntas, ¿sabes qué significa Navidad? Significa natividad, que el Mesías nació. No alegues si nació en diciembre o no nació en diciembre, eso no importa. Lo importante es el mensaje. ¿Y sabes qué significa que el Hijo de Dios se hizo hombre? Significa que estábamos tan mal, o estamos tan mal, que Dios mismo tuvo que venir a hacerse hombre, a poner la cara por nosotros, a recibir la ira del Padre por causa de nuestra maldad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres celebrar a Cristo, si quieres celebrar su nacimiento, aprovecha esta oportunidad y reconcíliate con Dios, porque esto es el Evangelio. Nosotros celebramos las promesas, esperamos las promesas y anunciamos las promesas. Advertimos a la gente, escapa. Y al mismo tiempo decimos, hey, hay perdón para ti. Hay perdón de Dios para ti. Aprovecha estos tiempos. Aprovecha cualquier símbolo navideño que represente al Evangelio y comparta del Señor. Celebre sus promesas, guarde sus promesas, proclame sus promesas. Podemos levantar una oración a Dios. Señor, tú conoces más que nadie nuestro corazón. Tú conoces cuando nuestro corazón está caliente, cuando nuestro corazón está tan anhelante de ti, tan deseoso de ti. El anhelo de verte, el anhelo, Dios mío, de ver tu manifestación. Pero también conoces, Señor, cuando nuestro corazón se vuelve tibio. Cuando permitimos que los afanes, las preocupaciones de esta vida endurecen nuestro corazón. Cuando nuestros corazones se cargan por los afanes y las preocupaciones de esta vida. Cuando estamos más preocupados por tener para comprar aquello que vemos difícil. Cuando tú ya nos lo has dado todo. Cuando ya tenemos para celebrar algo tan magnífico. No le puedes dar todo a tus hijos, pero sí les puedes compartir de aquel que lo dio todo. Oh bendito Padre, haznos entender. Haznos entender, bendito Santo de Israel. Ayúdanos a no vivir de bonitos deseos, sino a vivir de la realidad. Ayúdanos a no vivir de bonitos anhelos, sino que sea viva tu palabra en medio de nuestras vidas. Dígale, Jesús, yo quiero que tú seas vivo en mí. Yo quiero que tú, Dios mío, que tus promesas, Dios mío, las anhele en mi corazón. Tú sabes, Dios mío, cuando en mi corazón he anhelado tantas cosas y he menospreciado tus promesas. Y yo oro, Dios mío, que me perdones. Oro, Dios mío, para que mi mirada no esté puesta, Dios mío, en los afanes y las preocupaciones de esta vida. Oro, Dios mío, para que mis deseos estén en tus promesas. Hable con Dios, aprovecha ese tiempo con el Señor. El Señor ya sabe lo que hay en tu corazón. Así que no necesitas impresionarlo ni chicanearle. Simplemente abrir tu corazón y decirle, Señor, trae vida a mi corazón. Hazme vivir conforme a tus promesas, porque es tu palabra la que tiene el poder para sostenerme.
Es la palabra de Dios que tiene el poder para sostenerte. Aunque las circunstancias, aunque muchas de las cosas que te rodean no sean lo ideal, porque no siempre vivimos conforme el ideal que quisiéramos. No todo funciona como tú quisieras, como yo quisiera que funcionara. Pero en medio de todo eso, las promesas de Dios siguen obrando. Las promesas del Señor siguen actuando. Las promesas de Dios siguen dando fuerzas y aliento. Que aunque parezca que en vano esperas, nadie espera en vano a Dios. Porque no serán avergonzados los que en Él confían. Nadie espera en vano a Dios. Nadie busca a Dios de corazón sin encontrarlo. Él lo prometió. Anunciamos libertad al cautivo. Anunciamos sanidad al quebrantado. Anunciamos vida eterna. Trae vida, Señor.